tu nombre para siempre, Señor. Te vamos a dar el estudio de la palabra del Señor en este día. Gloria a Dios. A ver si logro encontrar. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ir mirando. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, nuestro estudio en la palabra del Señor va a seguir basado en el libro de los Hechos, capítulo 20, del 17 al 35. Amén. Libro de los Hechos, 20, 17 al 35, si no estoy mal, gloria a Dios, que es el discurso de despedida del apóstol Pablo. Gloria a Dios. Bueno, hasta el 38. No sé, vamos a leer esto. Dice 17, dice así la palabra del Señor. Enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he reunido, anunciado y enseñado públicamente por las casas, alabado sea el nombre del Señor, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que ya me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora de aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto hoy, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con ellos. Entonces hubo gran llanto de todo, y echándose al cuello de Pablo le besaban, y doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. Bendito Padre, Dios nuestro, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído. Te pedimos que añadas bendición a tu palabra, y que esta tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de filo, Señor, fluya, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Entonces, hoy vamos a estar meditando la palabra del Señor, y el tema o el título de este mensaje es: ¿cómo ando en el Señor? Vamos a mirar cómo pues andamos nosotros delante de la presencia del Señor, esperando que nuestra vida sea agradable al Señor, que podamos hacer su voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Entonces, primeramente, vamos a estar hablando acerca de dando testimonio de nosotros y de nuestro Señor. Ando yo dando testimonio, mi vida da testimonio de lo que yo soy y de lo que es el Señor en nuestra vida. Dice la Biblia, vamos a mirar, dando testimonio de nosotros y de nuestro Señor y de nuestro Señor.
Gloria a Dios. Aquí en el capítulo, versículos, no se ve claramente, pero dice en estos versículos, el 27 y 28, 29, no se me alcanza, del 17 al 20, gloria a Dios. El apóstol Pablo, gloria a Dios, está diciendo, vamos a ver si podemos enfocar mejor esta diapositiva, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, está quizás muy cerca. Bueno, dice que enviando pues desde Mileto a Éfeso se hizo llamar a los ancianos de la iglesia, cuando ella le dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día, desde que entré en Asia. Y vamos viendo ahí lo que va diciendo, o sea, y él dice que cuando sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, el apóstol Pablo aquí manda llamar a los hermanos, a los ancianos de la iglesia, a los hermanos que, cuando hablamos de ancianos, estamos hablando de personas maduras en el conocimiento de la palabra. No estamos hablando de personas recién convertidas, no estamos hablando de neófitos, no estamos hablando de personas que apenas están comenzando, sino que él está hablando con personas maduras, con personas que tenían autoridad sobre la iglesia, con personas que estaban preparadas para llevar el mensaje del evangelio y para edificar el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, cuando está dando su enseñanza, gloria a Dios, allí a Timoteo, cuando dice que cuando vaya a escoger obispos, cuando vaya a escoger ancianos, que no sea un neófito, que no sea una persona recién convertida, que no vaya a ser que caiga en descrédito y lazo del diablo. Entonces, para predicar, para enseñar, para ministrar, nosotros tenemos que estar preparados, estamos preparados, y eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le está dando testimonio a los ancianos de cómo fue su comportamiento delante de ellos, cómo él trabajó predicando y dando testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús dice en Hechos 1:8, y me seréis testigos y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros podemos encontrar que el apóstol Pablo, como todos los apóstoles y aquellos que iban, fueron dando testimonio. ¿De qué daban testimonio ellos? Ellos daban testimonio de nuestro Señor Jesucristo, cómo Dios lo había escogido, cómo Dios lo había enviado, porque es enviado por Dios el Padre, es Dios hecho carne, es el Señor, es Yahweh en medio de nosotros, es Adonai en medio de nosotros, quien vino a predicar el mensaje del Evangelio y que vino a llamarnos a nosotros a una conversión total. Vamos a mirar, voy a tomar un momentico esto, gloria a Dios, voy a procurar echar un poco más para atrás el proyector para que nosotros podamos ver más claramente. Bendito el nombre del Señor. La enseñanza está un poco, gloria a Dios, no se nos quiere, no nos ayuda mucho, pero ahí hay unos textos bíblicos que le puse yo, Hechos 1:8, 2:27, gloria a Dios, 3:18, bueno, gloria a Dios, vamos a dejarlo así, no se alcanzan a ver muy bien. Pero entonces lo que encontramos primero es que dando testimonio de nosotros y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuando nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo, llevamos el mensaje del Evangelio a toda criatura, entonces lo que nosotros enseñamos es algo que nosotros debemos vivir. Dice el apóstol Pablo que desde el primer día que entró en Asia a predicar el mensaje del Evangelio, sirviendo al Señor con toda humildad, como lo que sucede hoy por hoy en las iglesias actuales, donde aquellos ancianos, aquellos pastores, aquellos supuestos apóstoles, aquellos supuestos querubines,
andan predicando con toda humildad, ¿cierto? Aquí el apóstol Pablo dice que nosotros debemos andar con toda humildad y dice que con muchas lágrimas y pruebas que les sobrevinieron de parte de los judíos. Ahora, el apóstol Pablo enseñó todo lo concerniente al mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas noticias de salvación en Yahshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, el segundo punto que podemos ver es que debemos tener nosotros, tenemos gozo, dice, teniendo gozo, aunque vengan pruebas y tribulaciones. La pregunta es, ¿tenemos gozo aún con las pruebas, a través de las pruebas, a través de las tribulaciones? O cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las dificultades, nuestra alabanza se convierte en quejabanza. ¿Cómo es nuestra actitud delante de Dios cuando vienen las pruebas y las tribulaciones? Sigue diciendo ahí el apóstol Pablo, ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan ¿qué? Prisiones y tribulaciones. Prisiones y tribulaciones, pero en ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibe el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, el apóstol Pablo dice, ahora aquí ligado yo en espíritu, voy, en su espíritu, voy a Jerusalén. ¿Nosotros hacia dónde vamos? Hacia Jerusalén. Vamos hacia la nueva Jerusalén, no vamos a la Jerusalén física, porque la Jerusalén física es tipo de Agar, es tipo de aquella que está en esclavitud, es el tipo de aquella Jerusalén que no ha sido liberada. Hoy por hoy nosotros sabemos que Jerusalén está bajo la esclavitud. Jerusalén no es una ciudad que haya sido liberada, ha estado bajo esclavitud durante mucho tiempo, ha sido perseguida, ha sido peleada por ella, pero la Jerusalén a la cual nosotros vamos no es una Jerusalén física, sino es la Jerusalén espiritual, la libre, la que pertenece al Rey de Reyes y Señores y que descenderá del cielo como una esposa ataviada para su marido. Entonces aquí dice, vamos en espíritu a Jerusalén sin saber lo que ya nos ha de acontecer, lo que queda de acontecer. Ahora, dice, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esto da a entender que en nuestro caminar con Cristo, en nuestro testimonio, en nuestro testificar de la palabra de Dios, en el andar en nuestra vida, tenemos que andar rectamente delante de la presencia de Dios, rectamente delante de la presencia de los hombres. Entonces nos vienen pruebas y tribulaciones. El andar con Cristo no es fácil. El andar en Yahshua HaMashiach no es fácil. Hay que esforzarse y ser valiente, porque el reino de los cielos sufre violencia y son los violentos los que lo arrebatan. Somos nosotros, tenemos que esforzarnos, ser valientes y arrebatar el reino de los cielos donde nosotros vamos, hacia la nueva Jerusalén, que pasaremos prisiones, que pasaremos tribulación, que pasaremos dificultades, sí, pero dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. El Señor Jesús dice en su palabra, dice que el que haya su vida, la perderá. Y el que la pierde por causa de Yahshua y del Evangelio, la hallará. Entonces nosotros sabemos que nuestra vida puede correr peligro, pero no tenemos que tener en estima esta vida física con tal de que nosotros acabemos nuestra carrera con gozo. Lleguemos a la presencia de Dios sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mira lo que dice, gloria a Dios. Allí en Hebreos 12, 2 a 3, dice el Señor en su palabra, en Hebreos 12, del 2 al 3, yo lo voy a leer aquí, dice,
el Señor dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él con gozo, no con tristeza, no con dolor, no con preocupación, no pensando en su vida, él con gozo sufrió la cruz. Él entregó su vida con gozo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Él lo hizo porque Él dice en su palabra, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Él entregó su vida con gozo para salvarnos a nosotros. Ahora nosotros tenemos que tener puestos nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, en Yahshua. El autor y el consumador de la fe. Si él con gozo entregó su vida para salvarte a ti y para salvarme a mí, mi pregunta es, ¿estoy yo dispuesto a entregar mi vida con gozo por la causa del evangelio y porque otros lleguen a la presencia del Señor? Dice que con gozo en las pruebas y tribulaciones. Ahora mira lo que él sigue diciendo. Dice de menosprecia los propios. Él menospreció todo lo propio que pasó y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice aquí el escritor de los Hebreos, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pero tener gozo, aunque vengan pruebas, aunque vengan tribulaciones, aunque vengan dificultades, y saber que estamos dispuestos a entregar nuestra vida física por amor a los que están en el mundo, por amor a los que están en el pecado, por aquellos que están perdidos, así como lo hizo Esteban, así como Esteban cuando fue apedreado y se arrodilló y cuando lo estaban matando injustamente dijo, Padre, no les tengas en cuenta su pecado. Entonces, dando testimonio de nosotros mismos y de nuestro Señor Jesucristo y teniendo gozo aunque vengan pruebas y tribulaciones. El tercer punto es estando siempre vigilantes. Mira lo que dice. Ahora yo sé, aquí, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Ahora yo sé, dice el apóstol Pablo, aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros el consejo de Dios. Por tanto, este es el punto clave. Mirad por vosotros. Por nosotros debemos mirar, por nosotros mismos y por todo el rebaño. Por la iglesia de Cristo. Por la iglesia comprada por Yahshua Mashiach en la cruz del Calvario. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Entonces debemos estar vigilantes, debemos estar siempre despiertos, recordando que nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Dice aquí que debemos mirar primeramente por nosotros mismos, que no vaya a ser que nosotros nos descarriemos, que habiendo seguido al pastor de los pastores, al rey de reyes, al señor de señores, dejemos de oír hoy su voz y nos desviemos del camino. Debemos estar vigilantes por nosotros mismos y por el rebaño. Por el rebaño. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué debemos nosotros estar vigilantes por el rebaño? Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es algo que para nosotros quizás no es nuevo.
algo que ya el apóstol Pablo estaba advirtiendo a la iglesia, que vendrían lobos rapaces, que se entrarían encubiertamente. Ahora, estos lobos rapaces no es algo nuevo, es algo que ha venido pasando durante el tiempo de la iglesia. La iglesia primitiva fue infiltrada por lobos rapaces. La iglesia primitiva, mucha gente se infiltró para sacar, para desviar a la iglesia, hasta tal punto que llegó la iglesia a prostituirse en el tiempo de Constantino y convertirse en una gran prostituta, en haberse desviado del Señor, y que seguramente solo un remanente se mantenía firme siguiendo al Señor. Ahora, hoy por hoy, nosotros encontramos lobos rapaces que se introducen, que vienen con cara de oveja, que entran. Muchos hay de aquellos que se llaman salmistas, que se llaman a sí mismos salmistas, o que los llaman salmistas, que de salmistas no sé qué tienen, porque los salmos están acá. Si fueran salmistas, cantarían salmos. Se llaman salmistas, se introducen en la iglesia encubiertamente, alabando aparentemente a nuestro Señor Jesucristo y Yeshua HaMashiach, pero que realmente en su corazón está lejos de él, de tal manera que entran como cantantes, como músicos, con grandes accesorios, y sus letras musicales no nombran al Señor en ninguna parte. Vienen, y es más, se hacen pastores y pastorean, supuestamente pastorean iglesias grandes, gigantes, iglesias donde la gente va simplemente porque es un cantante pseudo cristiano muy conocido en medio de la iglesia cristiana, y que empiezan a introducir en la iglesia herejía. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres, no los que se introducen encubiertamente, y otros que se levantan, que habiendo conocido el camino del Señor, se levantan para desviar y predicar un mensaje tergiversado de la palabra de Dios. Dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Esto no es nuevo, lo estamos viviendo, para arrastrar tras sí discípulos. Por eso nosotros tenemos que estar vigilantes, siempre teniendo nuestras lámparas encendidas. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El día que tú cojas esta lámpara y la apagues, entonces con tu lámpara apagada, tú no podrás saber por dónde vas. Vas por la más densa oscuridad, y el que anda en la oscuridad no sabe con qué tropieza. Por eso el Señor dice en su palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero cuando yo enciendo la lámpara, puedo saber por dónde voy, puedo saber qué me rodea, puedo saber qué me persigue, y cuando viene alguien a predicarme un evangelio diferente, puedo resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os predica un evangelio diferente al que os hemos anunciado, el tal sea maldito. Cuidado con aquellos que predican un evangelio diferente, porque están bajo maldición. Cuidado con aquellos. Y si tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, entonces te invito a que empieces a escudriñar el mensaje de la palabra. Enciende tu lámpara y tienes que estar siempre vigilante. El Señor Jesús lo dice en su palabra. Gloria a Dios. Mira lo que dice Mateo 7, 15, 16. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 16, lo que el Señor dice en su palabra. Bendito el nombre del Señor. Él dice, guardaos de los falsos profetas
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Están dando a aquellas personas que te están predicando el mensaje del evangelio frutos dignos de arrepentimiento. ¿Estamos andando conforme a la palabra de Dios o estamos predicando nuestra propia doctrina? El Señor dice también en su palabra, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que predicáis mandamientos de hombre, cosa que yo no mandé. Predicáis como doctrina mandamientos de hombres, porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, debemos estar siempre vigilantes, siempre tener nuestras lámparas encendidas. ¿Cuál es la lámpara de nosotros? La lámpara del cuerpo dice que es los ojos, pero nosotros necesitamos la lámpara del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo 119, 105. Amén. Ahora, otro punto que nosotros debemos estar muy pendientes es probar los espíritus. Probando los espíritus. Nosotros debemos estar probando los espíritus para ver si son de Dios. Mira lo que dice en el versículo 29 al 31. Dice, porque yo sé que después de mi partida enterrarme de Dios, de vosotros los rapaces me perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán, ya lo hemos leído esto. Sí, amén. Vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para nuestros los discípulos, por tanto velad acordando. Ahora, gloria a Dios, nosotros debemos probar los espíritus, ya lo hemos leído, ¿cierto? Por tanto, velad acordados por 3 años de noche y de día, no es cesado molestar con lágrima cada uno. No, esto no lo he leído, esta parte. Amén. Ahora, nosotros debemos probar los espíritus para ver si son de Dios. Primero debemos estar vigilantes, amén, y ahora probar los espíritus para ver si son de Dios. Gloria a Dios. Amén. Lo que dice, mira lo que dice 1 Juan 4:1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus. ¿Para qué? Para ver si son de Dios, para los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Solamente aquellos que predican el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra de Dios, son personas que pueden traerte a ti profecía. La profecía que tú necesitas recibir es la profecía bíblica, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y Jesucristo, Yahshua Mashiach, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y yo, Yahweh, dice el Señor, no cambio. Por lo cual, la palabra de Dios, la palabra escrita que el Señor nos dejó a nosotros, es la palabra de la profecía. Es la palabra que te puede decir a ti lo que Dios tiene para tu vida. Hay falsos profetas. Hoy por hoy se levantan muchísimos falsos profetas. Falsos profetas, por ejemplo, de aquella mujer que dice que Dios la escogió, que nuestro Señor Jesucristo la escogió para que le ayudara a seleccionar los que habrían de ser salvos. Falsos profetas como aquella mujer que anda diciéndole a la gente que le profetice al dinero, que le hable a Mamón porque el dinero habla. Falsos profetas como esta mujer que dice que Dios le dio un nuevo apocalipsis, que Dios la llevó al tiempo de nuestro Señor Jesucristo y que ella estuvo en el tiempo de que nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y que el Espíritu de Cristo entró en ella. Falsos profetas que te anuncian
supuestas verdades que te anuncian lo que te va a suceder, que te anuncian lo que tú vas a vivir, lo que te va a pasar. Eso se llama espíritu de adivinación y no es la profecía, porque la palabra de la profecía es la palabra de Dios. Y quien no se sujete a la palabra de Dios no se sujeta a la palabra de la profecía. Por lo tanto, debemos probar los espíritus. Recuerda que habíamos dicho que por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, probando los espíritus, seguimos descansando en el Señor y su palabra. Descanso en el Señor y en su palabra. Descansando. Debemos descansar en el Señor y en su palabra. Versículo 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para solidificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Dice: ahora, hermanos, encomiendo ¿a quién? A Dios, a Elohim, y a la palabra de su gracia. ¿Cuál es la palabra de su gracia? La palabra de su gracia es esta que nosotros tenemos aquí, que conocemos como la Santa Biblia, la Torá, el Tanaj, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Es la palabra de Dios. Dice que el apóstol Pablo dice: ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Debemos descansar. Pablo sabía que la iglesia había crecido por el mensaje del evangelio que él le había llevado a la iglesia durante 3 años, de noche y de día, predicándoles y enseñándoles durante 3 años, edificando una iglesia, levantando pastores, levantando ministros, levantando obispos, levantando diáconos, levantando personas que estuvieran dispuestas a edificar la iglesia. Ahora Pablo se iba. Todos nosotros nos iremos un día. Un día dejaremos este mundo. Somos peregrinos y extranjeros y no podemos estar sujetos a un pastor. Nosotros debemos estar sujetos a la palabra de Dios y descansar en el Señor y en su palabra. El Señor dice allí en el libro de Mateo, en el capítulo 11, versículo 28 y 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿A quién tienes que ir tú? A Cristo, a Yahshua HaMashiach. Él es el que te está haciendo la invitación a que si tú estás trabajado, que estás cargado, vengas a Él y Él te hará descansar. Y luego dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descansar en el Señor, descansar en Cristo, descansar en Yahshua, descansar en su palabra, saber que su palabra nos da descanso, que su presencia nos da descanso. Y aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Yahweh me recogerá. Nosotros debemos descansar en el Señor y en su palabra. Estoy descansando. Ahora, otro punto que quiero mirar es no abusando de nuestra posición en el evangelio, no abusando de nuestra posición en el evangelio. Mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 33, 34 y 35. Dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aquí Pablo no estaba predicándole a la iglesia por ganancias deshonestas. Aquí Pablo no les estaba diciendo: siembren para que cosechen. Pablo no les estaba diciendo ni les estaba pidiendo promesas. No les estaba pidiendo a nadie dinero para su sustento, como hoy sucede con las pseudoiglesias cristianas evangélicas, que no son iglesias, sino es una partida de ladrones, que le van diciendo a la gente: siembre,
Y tienen una parafernalia y tienen todo un show para que la gente, para motivar a la gente, para tocar las emociones de las personas, para que las personas saquen su dinero y estos personajes despojarle de todas sus pertenencias para enriquecerse. Pablo no abusó de su posición en el Evangelio. Nosotros no podemos abusar de nuestra posición en el Evangelio. Que si Dios me puso en el pastorado, que si Dios me dio un lugar de privilegio en la iglesia, entonces yo estoy ahí es para servir y no para ser servido. Pablo dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, como lo hacen todos estos falsos profetas, todos estos mentirosos, falsos apóstoles de Satanás, que andan despojándole el dinero a la gente. Dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo no ganaba su vida a través de la palabra. Pablo no andaba pidiéndole a la gente dinero, sino que por el contrario trabajaba honestamente para su sustento y predicaba el mensaje de la palabra. Es más, cuando Pablo pidió ofrendas, nunca las pidió para él. Cuando Pablo pidió ofrendas, las pedía para llevárselas a los santos que estaban en necesidad, como lo hacen hoy en día estos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos querubines que andan pidiendo plata para enriquecerse y consiguen a un payaso de turno o a un mago de turno para que les pida plata a la iglesia para poderse comprar un avión privado, un yate o una casa, una finca con piscina para vivir bien. Amén. Pablo no abusó, nosotros no podemos abusar. ¿Cómo ando? ¿Abusando de mi posición en el Evangelio? ¿Andamos en esas? Pablo le estaba hablando, acuérdate que le estaba hablando a los ancianos, no le estaba hablando a cualquiera, le estaba hablando a los ancianos, a los que tenían autoridad sobre la iglesia, a los que los que estaban allí como cabezas visibles de la iglesia, para que no abusaran de su posición en el Evangelio. Ahora mira, sigue diciendo, amándonos con amor fraterno. Amándonos con amor fraterno. Dice diciendo el apóstol Pablo ahí, versículo 33 al 35, no, perdón, 36, bueno, gloria a Dios, y plata, bueno, esto, amándonos con amor fraterno, no sé qué. Vamos a ver el versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado dar que recibir. Amén. Amándonos con amor fraterno, cuando hubo dicho estas cosas, se puso rodilla y lloró con todos ellos. Entonces, mira, dice, entonces hubo gran llanto de todos echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Yo no sé si me pasé, pero quiero decirte una cosa, nosotros debemos amarnos con amor fraterno, sentir dolor los unos por los otros. Aquí la iglesia, los ancianos estaban dolidos, les dolía en gran manera lo que Pablo les había dicho, que no verían más su rostro. Ya Pablo marchaba, ya Pablo partía para Jerusalén, ya Pablo había corrido su carrera con gozo. Él sabía que le esperaban prisiones, él sabía que le esperaban tribulaciones, él sabía que iba a llegar a Jerusalén y allí le iban a atar con cadenas y lo iban a poner en prisión. Nosotros sabemos hacia dónde vamos. Quizás muchos de los que nos han conocido, que han recibido el mensaje, la palabra por boca nuestra, y no volverán a ver nuestro rostro. Pero mientras que estemos nosotros los unos con los otros, debemos amarnos con amor fraterno y orar los unos por los otros. Mira lo que el Señor Jesús dice. Sigue diciendo el Señor Jesús en Juan 13, 34, 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ese es el amor. Jesús, el Señor en su palabra dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero aquí nos lleva a amarnos mucho más allá, es amarnos los unos a los otros como Cristo, como Yahshua HaMashiach nos ha amado a nosotros. ¿Cuál fue el amor de Jesús, de Yahshua para con nosotros? Que entregó su vida por nosotros. Ese es el amor. No hay amor más grande. Y nosotros debemos estar dispuestos a amarnos de tal manera que entreguemos la vida por nuestros hermanos. Amarnos, amándonos unos a otros con amor fraterno. Amén. Gloria a Dios. Ahora, entonces, bendito el nombre del Señor. Lo que nosotros tenemos es que pensar, hasta aquí vamos a estar, es cómo ando. ¿Cómo estoy andando en el camino del Señor? Estoy, gloria a Dios, andando, dando testimonio. Mi vida está dando testimonio de lo que Cristo es en mi vida y estoy dando testimonio yo de nuestro Señor Jesucristo. Estamos gozosos en las pruebas y en las tribulaciones. Estamos gozosos y estamos nosotros vigilantes, estoy andando vigilante o estoy durmiendo. Estoy durmiendo en la presencia del Señor. Estoy durmiendo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Estamos codiciando lo de otros, buscando enriquecernos, abusando de nuestra posición en el Evangelio? ¿Cómo estamos andando? Es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Cómo ando yo en el Evangelio? Amén, gloria a Dios. ¿Cómo estás andando tú en el Evangelio? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y terminamos alabando al nombre del Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, mi alma te alaba, Padre. Gloria a tu nombre, Padre. Vamos a ver si podemos, bendito el nombre del Señor, terminar con esta alabanza. Gloria a Dios. Amén. Gloria a tu nombre. Bendito tu nombre para siempre. Gloria a Dios. Vamos a terminar cantando Si eres Dios de Abraham. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver si lo podemos hacer. O si no, pues vamos a terminar aquí. Amén. Gloria a Dios. Bendito tu nombre para siempre. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito eres tú, Señor. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Eres Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Ven, establece hoy tu potestad. Venimos a ofrecer sacrificio a tu altar.
Purifícanos en tu fuego, Señor. Santo Dios, tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Rendiremos a tu voluntad. Señor Dios de Abraham, de Israel, ven y establece hoy tu potestad. No hay nadie como tú, llena este lugar, exaltado en alabanza. Ven, establece hoy tu potestad. Tú eres Dios, tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad. Oh Señor Dios de Abraham, Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios. Solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad. Oh Señor, tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad. Oh Señor Dios de Abraham, oh Señor Dios de Abraham, oh Señor Dios de Abraham. Aleluya. Oh sí, Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia.